Hablemos con Peláez. ¿Qué tal, amigos? Soy Jorge Hernán Peláez. Bienvenidos a otro capítulo más de Hablemos con Peláez por la señal del Canal 1 Más Compañía. Hoy vamos a comenzar con una colega, una periodista samaria, Lina María Peña, que es la presidente de la Agremiación Iberoamericana de Periodistas Independientes y adicionalmente dirige un medio independiente que se llama elartículo.co, con crónicas y denuncias principalmente de las ciudades de la costa. Pero comenzamos preguntándole a Lina María, es por la Agremiación de Periodistas, ¿cómo es? ¿Cuántos están asociados? Lina María, bienvenida, Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Bueno, Jorge, gracias a ti por el espacio. La Agremiación Iberoamericana de Prensa Independiente, AIPICOL, nace con un gran amigo mío, Gustavo Rugeles. Nosotros, digamos, él desde Bogotá, yo desde la ciudad de Santa Marta, haciendo un periodismo investigativo, digamos que enfrentándonos con el sistema. Cuando hablo del sistema es con políticos, con personas que de pronto no les gusta mucho la investigación y confiando en el proceso que hace la Fundación para la Libertad de Prensa, la FLIP. Quisimos de pronto revisar qué pasaba en otras ciudades, así como me pasó, por ejemplo, a mí en Santa Marta, que me tocó desplazarme, salir de allá por amenazas de muerte. Y pues lo mismo con Gustavo aquí en Bogotá, que ha sido amenazado en múltiples ocasiones y que pues de hecho él ni un café solo se puede ir a tomar si no es con su esquema de seguridad. Entonces empezamos a revisar muchos casos porque Gustavo tenía muy buenos amigos en todo el territorio colombiano. Yo también he tenido muy buenos amigos, digamos que en la región Caribe, Guajira, Valledupar, Barranquilla, el Montería, Sucre, Cartagena. Entonces nos empezamos a dar cuenta que era, o sea, digamos que la FLIP estaba encargada mucho de otros temas, enfocados en otros temas, siempre brindándonos garantías a nosotros, pero para ese tipo de periodistas independientes, que son muchísimos en el país, realmente no llegan de pronto a tener como una connotación jurídica, como un detalle de hey, qué tienes que hacer en el momento de ser amenazado y cómo llevar incluso este tipo de situaciones que te ponen en riesgo y que al final se necesita realmente de una mano amiga. Así nace la Fundación así nace AIPICOL, la Agremiación Iberoamericana de Prensa Independiente, AIPI, y empezamos a trabajar con una cantidad de personas. Estaba, por ejemplo, bueno, llevamos varios casos en el territorio colombiano. Hace algún tiempo, hace como 5 o 4 meses, uno de los periodistas que trabaja, que estaba agremiado a nosotros, Edgar Garay, estuvo denunciando lo que estaba ocurriendo. Sus denuncias llegaron, de hecho, hasta en las entidades, policía, fiscalía, como él mismo lo denunció, de Noticincelejo. Desafortunadamente fue asesinado hace 4 meses. Entonces, cosas así, o más bien casos así, nos han venido sucediendo todo el tiempo. Tratamos siempre de notificar a la FLIP este tipo de sucesos, también a la Defensoría. Tratamos también de ayudar con una asesoría legal a estos periodistas y hacemos un pronunciamiento alertando al gobierno nacional porque estamos desafortunadamente en un país en el que no es importante proteger al periodista, Jorge. Bueno, Lina, de todos los periodistas con los que usted ha logrado hablar en los últimos años, y que son independientes, que no están asociados a medios tradicionales, ¿cuál es como lo más importante, como lo más urgente para poder ellos hacer su periodismo que en este país, como usted dice, no es tan fácil? Lo más importante es el tema de la financiación, ¿sabes? En el campo regional, sobre todo en la provincia, se requiere mucho de esa pauta, digamos, de las alcaldías, de las gobernaciones. Sabemos qué está reglamentado como pauta publicitaria para esos periodistas en las regiones. Tenemos una RTBC. ¿Por qué si tenemos una RTBC no se utilizan a esos periodistas de la región para que sean enlace en los departamentos y den sus informes periodísticos? ¿Por qué siempre, digamos, politizar,
maquillar, digamos, ese presupuesto que debería corresponderle a varios, digamos, a todo el gremio, no solo a los tradicionales o no solo con quienes les conviene hacer pauta política, sino que, no sé, están los comunitarios, están los independientes, están incluso las emisoras también convencionales, pero que no reciben ningún tipo, ni siquiera de ayuda, herramientas. Cuando hablo de herramientas, son herramientas digitales, hablo de herramientas de capacitación. Nos damos cuenta que realmente no existe ninguna política que nos ayude a realizar un buen ejercicio. Sincelejo está sometida a que le den la pautica en la alcaldía o en la gobernación, y si al alcalde o al gobernador no le gustó que ese periodista le haga una investigación sobre alguna obra o sobre atiende una denuncia ciudadana y no le conviene, entonces inmediatamente esta persona lo que hace es creerse el dueño del periódico, del medio de comunicación o del canal de difusión y empezar a tergiversar o a tratar de meterse en la línea editorial del medio. Ahí es cuando realmente tenemos un problema en cuanto el medio de comunicación se trata. Entonces creo que son varios puntos que hay que revisar en materia de periodismo independiente y en materia del periodismo como tal. Lina, ahora sí hablemos de el medio que usted dirige, además de estar al frente pues de esta agremiación y de estar impulsando, usted también tiene su medio que es el artículo.co, principalmente dedicado a temas de ciudades de la costa, es lo que he podido ver de su portal y algunas columnas de opinión, algunas investigaciones. Hablemos de cómo se fundó este medio, cómo se le ocurrió y cuál es como la gran idea alrededor de el artículo. Santa Marta tiene algo y que no es solo Santa Marta. Hace 7 años, que fue cuando nació el artículo, habían solo 2 o 3 medios que estaban digitalizados, pero el resto no. Entonces empecé a entender cómo funcionaba no solo, digamos, un medio de comunicación digital, sino las plataformas digitales como la fanpage, el X, en ese entonces muy poco Instagram, pero pues igual ya estaba allí. Entonces digamos que fueron varios procesos en los que empecé a pensar, a trabajar y dije, bueno, sí se puede. Y habían muchos universitarios practicantes que estaban buscando como la misma idea, hacer algo así. Y posteriormente, bueno, me senté con mi esposo y dijimos, bueno, vamos a hacerlo, lo podemos lograr de esta manera, cómo podemos hacer esto de esta. Y bueno, así posteriormente pudimos crear lo que fue el artículo.co. El artículo.co es un medio de comunicación de investigación, como tú lo acabas de decir, lo hicimos en Santa Marta, pero también pues funciona con temas que tienen que ver con Barranquilla, con Valledupar, con Cartagena, con La Guajira. Entonces, allí hemos venido creciendo. Empezamos con 3 periodistas, hoy tenemos ya digamos, tenemos casi 7 personas que nos colaboran alrededor del artículo, de todos los temas tratamos, pero para nosotros lo más importante y el por qué el artículo.co se ha mantenido es gracias a que ha sido el medio de comunicación que siempre está de cara a la comunidad, de cara a la denuncia y de cara a seguirle la pista a la problemática de la ciudadanía samaria. Me imagino que usted tiene muchas investigaciones que no ha logrado completar porque hay demasiado tema. Pues mira, Jorge, lo que pasa es que cuando yo salgo de Santa Marta, hago una ruta llamada la ruta de la corrupción y presento al país en pleno COVID. Claro, esto empezó mucho antes, que yo ya me dedicaba al tema de la investigación, pero en, cuando estábamos en COVID y todos estábamos encerrados, digamos que muchos gobiernos aprovecharon para no hacer nada, parar las obras. Habían rubros que ya estaban destinados y que ya habían sido girados para los mandatarios en los cuales no se estaba invirtiendo, y las obras que habían comenzado nunca las finalizaron. Entonces, en medio de este tema del COVID, yo pido el permiso al J1 de la Policía Metropolitana de Santa Marta y salimos con mi equipo a hacer esta ruta. Y es cuando pues empezamos no solo a visitar las obras, sino a contarle el ABC al ciudadano de qué se les estaban llevando y el por qué no tenían que estar siendo comité de aplausos o sirviendo como comité de aplausos para cada uno
de las obras o de las actividades políticas que estas personas presentaban en Santa Marta. Ejemplo, pavimentar una calle. Entonces estas personas hacían una tarima y llenaban de sillas el lugar, claro, con los líderes de las juntas de acciones comunales, y entonces ellos tenían que llevar a otras 20 personas, pero le quiero decir que mire, esto era tan absurdo que ellos tenían que decirle a las personas que fueran a llenar las sillas de pronto o antes del COVID, o que fueran a acompañar a los eventos, porque si no, pues entonces los sacaban del CISBEN, o entonces no les daban la cuota alimentaria para los niños en el tema del plan de alimentación escolar, o entonces, o sea, siempre era algo así. Y lo mismo ocurrió cuando pasó el COVID. Entonces, si la gente no se le conectaba a los lives al alcalde o al gobernador, entonces no les llevaban los mercados a sus casas. Entonces, todo esto empieza a salir en el artículo y empiezo a mostrar audios de las personas que hacían parte de estas juntas de acción comunal, y empiezo a mostrar lo que estaba ocurriendo con los dineros que tenían que ser destinados para atender esta emergencia, en este caso en el departamento. Y aparte, pues me voy a hacer la ruta de las obras inconclusas, de la corrupción de Santa Marta, y nos damos cuenta que hubo plata, que tenían muchísimo tiempo las obras paradas y que en definitiva no se iban a entregar. Entonces, por supuesto que sí me alcanzó el tiempo, tan fue así que pues por eso salgo de Santa Marta, porque empieza la pandemia creo que más o menos en marzo, y yo en agosto ya tengo que salir de la ciudad porque pues ya era objetivo militar. Lina, como Samaria, ¿cuál es la realidad, cuál es la verdad de todo ese escándalo que se suscitó alrededor de los Juegos Bolivarianos y toda la infraestructura deportiva que tuvo bastante despliegue a nivel nacional? Pero usted que estaba allí, que vivió en esa ciudad en esa época, ¿qué fue lo que pasó con los bolivarianos? Uy, el tema de los Juegos Bolivarianos, Jorge, fue terrible, porque finalmente esos sacaron plata, por no decirte números, porque pues no recuerdo mucho, pero les tengo que decir que, o sea, sacaron plata porque iban a ir a remodelar escenarios que ya existían, pero además iban a construir otros. Entonces empezaron a hacer, por ejemplo, el tema del Coliseo de Gaira, el Coliseo de Gaira que empezó para los Juegos Bolivarianos, pero se terminó como 3 años después de estos Juegos Bolivarianos, y además de que entregaron la obra, la entregaron con malos materiales, se les inundaba, se caía el techo. Bueno, la comunidad de Gaira no hacía más sino poner las denuncias, porque obvio, las ligas, nosotros tenemos, el Magdalena es un departamento con una cultura deportiva amplia. No solo tenemos fútbol, tenemos liga de básquetbol, tenemos béisbol, tenemos boxeo, tenemos atletismo, patinaje. Entonces, eso fue un escándalo porque estos escenarios no se terminaron al 100%. No hubo, digamos, alojamiento para todas estas personas que vinieron a los Juegos Bolivarianos, y les tocó entonces enviar y utilizar escenarios en otras ciudades, entre ellas Barranquilla. Entonces, ahí te das cuenta que la plata se perdió. ¿Cuáles fueron los materiales de construcción que se utilizaron? Que a simple vista es una obra con sobrecostos, que no lo dice Lina María Peña, lo dicen las investigaciones de la Contraloría, de la Procuraduría, de la Fiscalía, que hicieron en ese momento, en donde estaban implicados el ex gobernador del Magdalena, Caicedo, y el exalcalde Rafael Martínez. Hablemos con Peláez. Momento de la primera pausa. Recuerden que la nota completa la van a ver en nuestra página www.canal1.com.co. Pausa y ya regresamos con Lina María Peña. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Y el resto de la nota con Lina María Peña, la directora del portal elarticulo.co, hablándonos de las diferentes denuncias que han publicado.
Hablemos con Peláez. Entonces fue bastante complicada la situación. Sin embargo, llega el señor Carlos Pinedo, quien viene después de la señora Birna Johnson. Birna entregó, este era otro tema, estos todos los entregaban que el 85%, que el 90%, y a cada porcentaje le hacían una inauguración. Entonces tenían que darle las gracias a estos alcaldes que nunca le entregaron al 100%, y entonces llega el señor Carlos Pinedo a entregarlo al 100%, pero entonces después hay una disputa política, porque entonces, ¿por qué Carlos Pinedo lo entregó? Y entonces, ¿por qué usted se está robando los créditos de una obra que nosotros iniciamos? No, qué pena, ustedes iniciaron una obra, pero nunca la entregaron al 100% para los samarios. Hoy sí es un hecho que los periodistas deportivos tienen dónde hacer su trabajo, que los futbolistas tienen sus camerinos y que los visitantes, los samarios, las personas los espectadores, pues tienen sus lugares cómodos en donde puedan disfrutar este espectáculo. Lina, por último, recientemente usted publicó en el artículo una nota que me llamó la atención mucho y es la Sala CIES. Claro, el problema de la Sala CIES es que, de hecho, para los Juegos Bolivarianos, esta era una infraestructura que iba a quedar lista para brindar la seguridad a los deportistas que venían de otros países y pues a todas las comitivas. Y resulta que esto lo entregaron en el gobierno del señor Rafael Martínez. Sin embargo, cuando lo inauguran a medias. O sea, esta sala CIES hasta ese momento no funcionaba. Pero no solo no funcionaba, sino que se habían gastado una cantidad de dinero bastante importante, Jorge. Y le quiero decir algo. Desde el artículo.co, aprovechando su espacio, vamos a seguir yendo a esas obras que quedaron inconclusas, que entre otras cosas es responsabilidad de esta administración entregar, pero que por lo menos ha sido el mismo alcalde de ahora quien ha puesto en el radar lo que está ocurriendo. Cuando el señor Carlos Pinedo hace el empalme con la señora Birna Johnson, se da cuenta que esta fue una obra que inauguran sin estar, digamos, 100% contando como con las cámaras que tenían que tener. Mire, la línea 1, 2, 3, que se supone que es la línea donde si un turista va y lo roban, o una mujer es golpeada, o cualquier emergencia, esta línea estaba cortada. Entonces, no es decir, no, es que acá se robaron la plata, es que ha pasado al tener una seguridad por el piso. Unos índices de seguridad absolutamente, la inseguridad en Santa Marta se la comió. Entonces, claro, llega una nueva administración después de 12 años de tenerla un mismo, no es un partido ya, pero sí un movimiento político, y pues todos sabemos con lo que se iba a encontrar la persona que de pronto le quitara como esa administración a este grupo político de los Naranja, pero sí es perturbador ver cómo se gastan esta cantidad de dinero que se hubiese podido salvar durante todo este tiempo, en qué se hubiese podido trabajar a favor de, por ejemplo, cuántos turistas en Santa Marta han sido asesinados por robo, cuántos locales han sido asesinados por robo, cuántas disputas en la ciudad en materia de microtráfico y narcotráfico se hubiesen podido evitar con una red de vigilancia adecuada en donde estuviese una permanente contacto, por así decirlo. Entonces, en este caso creo que ha sido mucho la pérdida de esta Santa Marta, que de pronto hubiésemos podido hacer mucho más con esos 6.000 millones de pesos. En esta investigación yo les dejo las imágenes de todo como lo encontramos. Obviamente a la ciudad voy realmente a revisar qué ocurre. Logramos hablar con el secretario de Seguridad de la alcaldía, el cual nos comentó que desde la CAF se está realizando un proyecto en el que la CAF quiere invertir en esta infraestructura para no dejarla perder y que realmente pueda funcionar como debe funcionar. Hablemos con Peláez. Lina María, muchas gracias a usted y a todo su equipo, mucha suerte. Estaremos siguiendo las investigaciones. La nota completa la pueden ver en nuestra página canal1.com.co
Es momento de otra pausa. Ya regresamos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Llega Juliana Duque y sus historias solidarias. Juliana, bienvenida. Adelante. Hablemos con Peláez. Hola Jorge, bienvenidos a este espacio de noticias positivas. Y hoy todos los aplausos son para Luis Guillermo Martínez, colombiano que acaba de ganar premio a Mejor Profesional del Año en el área de inteligencia artificial en Suecia. Veamos en qué consiste este gran premio, Luis Guillermo. Felicitaciones y adelante. Hola Juliana, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Luis Guillermo Martínez Ballesteros y actualmente me desempeño como responsable del área de cumplimiento para el área de inteligencia artificial en la empresa ASA Abloy. Al mismo tiempo me desempeño como docente investigador de la Universidad Piloto y sus programas de Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones. Hace unos días recibí un reconocimiento como profesional del año en el área de inteligencia artificial responsable por mi trabajo dentro del mercado nórdico. Esta área está relacionada con el desarrollo e implementación de sistemas de inteligencia artificial que funcionen y se implementen de acuerdo con la regulación y los estándares éticos definidos a nivel mundial. Una parte de mi trabajo es mirar el desarrollo regulatorio a nivel mundial, identificar cuáles son los requerimientos, tanto a nivel regulatorio como a nivel ético, que nuestros sistemas de inteligencia artificial deben cumplir y plantear las soluciones y los ajustes necesarios en nuestros productos para que puedan cumplir con los requerimientos legales. Algo que también he tratado de hacer durante mi trabajo y mi vida laboral en Suecia y en Colombia es tratar de reflejar mucho del aprendizaje, muchas de las áreas de aprendizaje y del conocimiento que he adquirido en estos años como profesional en el área de inteligencia artificial en mi trabajo como docente en la Universidad Piloto de Colombia. Así que mucho de ese conocimiento sobre el área de inteligencia artificial, sobre la regulación, sobre el componente ético, es algo que se ve reflejado en mi trabajo, en las clases que dicto y en el trabajo de investigación que desarrollo dentro de la universidad. Así que ha sido una forma de compaginar mi desempeño profesional en Suecia con mi compromiso por aportar al desarrollo de profesionales en Colombia. Hablemos con Peláez. Luis Guillermo, felicitaciones y definitivamente usted es un colombiano ejemplar que está dejando su huellita de arena, por supuesto, para cambiar el mundo. Esto es todo por hoy. Nos vemos dentro de 8 días con más historias solidarias. Chao, Jorge. Hablemos con Peláez. Juliana, gracias. La próxima semana más historias solidarias. Y ahora viene Carolina Vargas con las noticias del sector automotriz. Carolina, bienvenida. Adelante. Hablemos con Peláez. Gracias, Jorge, y muy buenos días a todos. Estuvimos en el lanzamiento de la nueva versión de Volkswagen Nibus, que llegó al país en 2 versiones, Comfort Line y Highline, y ya están disponibles en todas las vitrinas autorizadas. Hablemos con Peláez. Volkswagen presentó en Colombia la nueva versión del Volkswagen Nibus. Este SUV llegó en las versiones Comfort Line y Highline y se destacan por su imagen renovada, tanto en el interior como en el equipamiento de última tecnología, nuevo diseño y tapicería, como en el exterior con una renovación completa del aspecto frontal y trasero del modelo. Las 2 versiones del nuevo Nibus cuentan con un motor 1.0 turbo. En el exterior viene con una renovación completa en la parte frontal y trasera del modelo en parachoques, parrilla y luces. Además cuenta con luces LED, tanto adelante como atrás. En términos de tecnología, ambas versiones cuentan con pantalla táctil con App Connect inalámbrico, cargador inalámbrico, 2 puertos USB y tipo C.
computador de a bordo y volante multifuncional con levas de cambio que proporcionan una conducción más dinámica y deportiva. Además, cuenta con 6 airbags repartidos en la parte delantera y lateral, tanto para el conductor y su acompañante como el airbag lateral tipo cortina. Hola, Caro, y a todos los amigos de Canal 1. Aquí estamos en Medellín, bueno, en Antioquia, haciendo el primer lanzamiento de Volkswagen en Colombia el 2025. Primero de muchos, pero ya extremadamente exitoso. Aquí estamos lanzando el nuevo Volkswagen Nivus, un SUV Sport Coupé extremadamente agresivo en términos de equipamiento, de motor y bueno, como es el nuevo, ahora en diseño también. ¿Qué cambia versus la versión anterior? Diseño, vuelvo y repito, nuevo frontal totalmente diferente, luces LED, nueva trasera con luces LED también, interior más sofisticado, mucho más conectividad, pero manteniendo el corazón de nuestra marca, que es el motor 1.0 turbo. O sea, mejor dicho, no me tienen que creer, lo tienen que conocer. Los invito a que nos visiten en cualquier concesionario Volkswagen en todo el país y puedan hacer un test drive y probar la emoción que es conducir el nuevo Volkswagen Nivus 2025. Importantísimo acá, los precios llegan extremadamente competitivos. Nuevo Volkswagen Nivus con facelift, año modelo 2025 con los precios de las versiones que nosotros teníamos el año pasado. Es Volkswagen cuidando a nuestra comunidad y a nuestros clientes. Bienvenidos. Bueno, esto es todo por hoy, pero a todos ustedes los espero dentro de 8 días acá en el Canal 1 para más noticias de la industria automotriz en Colombia. ¡Feliz fin de semana! Hablemos con Peláez. Gracias, Carolina. Veamos esta campaña que nos ha invitado a ser parte Pro Familia. Importante aquí, en Hablemos con Peláez. Desde Profamilia estamos tomando todas las medidas para que tú tengas un autocuidado. Estamos invitando a las personas para que se tamicen, invitando a todas las personas para que hagan conciencia de cuidarse contra el virus del papiloma humano. Este virus es una infección de transmisión sexual que es la más común de las que podemos imaginar. Algunos de los mitos como que esto es una infección que solo le da a las mujeres, no es así. Esta es una enfermedad que le da a todas las personas que tengan vida sexual activa. Qué importante desmentir esto. Nosotros desde Profamilia ofrecemos todos los conocimientos. Por eso también los invitamos a visitar nuestra página www.profamilia.com/unactodeamor y ahí pueden conocer todos los mitos que existen y cómo se desmienten. Llega el momento de la cápsula empresarial. Esta vez la empresa se llama Longevity. Veamos de qué se trata. Longevity es la celebración de la comida que te hace bien. Nosotros estamos basados en la indulgencia vegetal, es decir, nuestra propuesta está enfocada en los vegetales. Nosotros sentíamos que a la despensa colombiana, que es muy rica en frutas y verduras, se le tenía una deuda gigantesca. Entonces ahí es cuando mi socio Daniel, que es un excelente chef, decide experimentar y probar nuevas recetas y nuevas formas de cocción con los vegetales para resignificar de esta manera la relación que tenemos los colombianos con los vegetales. A todos nos obligaron de chiquitos a comer vegetales y es un poco traumático, pero la idea aquí es que a través de esa experimentación y esa exploración podamos buscar nuevos sabores completamente indulgentes y deliciosos con los vegetales. Nosotros no estamos enfocados en ninguna dieta, aquí encuentran todo tipo de proteína, lo importante es que los vegetales sean el centro de atención. Los invitamos, estamos en la calle 78, número 1149. Todas las notas las van a poder ver en nuestra página canal1.com.co. Momento de otra pausa, ya venimos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Está muy de moda el tema de la inteligencia artificial y he invitado a un experto en programación neurolingüística, PNL. También tiene un MBA. Se trata de David Valencia. Él nos va a explicar temas interesantes alrededor de la inteligencia artificial. David, bienvenido. Hablemos con Peláez.
Bueno, hoy estamos aquí porque les quiero hablar de un tema bien importante que tenemos por estos días y se trata de la inteligencia artificial. Mucho se ha hablado y básicamente estamos en un boom de este concepto, pero hoy quiero hablarlo relacionado con las emociones. ¿Por qué razón? Porque mucha de la tecnología que se ha desarrollado hoy en día y desde años anteriores o desde el trascender de nuestros tiempos, hemos visto que la gran mayoría se enfoca en cómo se comporta la humanidad y estudiando y analizando nuestros propios comportamientos es que se han desarrollado todas estas tecnologías. Entonces, la inteligencia artificial funciona básicamente basado en cómo funciona nuestro cerebro. Y de esa misma manera, pues como bien lo acabamos de decir, es como funcionamos nosotros los seres humanos. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros tenemos unas preprogramaciones y así es como funciona la inteligencia artificial. La inteligencia artificial fue un mecanismo que básicamente se crea entrenado con miles o millones de datos de información para que cuando se haga una pregunta, pues efectivamente el sistema vaya a busque en su información y responda de acuerdo a la información que tiene. De ahí es que la inteligencia artificial es preentrenada y efectivamente se entrena continuamente de acuerdo con la información que se le suministra. Y de la misma manera funcionamos los seres humanos. ¿Por qué razón? Porque todos nosotros fuimos preentrenados. Y es desde nuestro proceso de educación, y no solamente nuestro proceso de educación, sino toda la información que tenemos genéticamente. Y de ahí es donde empezamos a darnos cuenta cómo nosotros nos comportamos. Y eso es un tema bien importante porque eso demuestra que así como nosotros fuimos preentrenados, nosotros podemos cambiar información que efectivamente no es la adecuada para nosotros, para nuestra supervivencia y para nuestro vivir diario. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos tener creencias limitantes, que es la información que está en nuestro cerebro, que muchas veces no nos permite realizar o hacer diferentes tareas o cumplir diferentes objetivos, y por eso es que nosotros muchas veces nos preguntamos y decimos, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo no soy capaz de hacer esto? Y es porque nuestro cerebro tiene una información que está inconsciente con la cual fuimos preentrenados. Pero ¿qué es lo bueno y cuál es la mejor noticia de esto? Que toda esa información se puede cambiar. Entonces, podríamos hacer esos cambios en nuestras mentes para que efectivamente nosotros podamos reaccionar de una manera diferente. ¿Y cuál puede ser un ejemplo de esto? Yo pongo una emoción muy común que es el miedo, ¿sí? Entonces, el miedo es una emoción que nos puede a nosotros paralizar, pero también es una emoción que nos puede llevar a nosotros a cumplir y a hacer muchas tareas en nuestro vivir diario. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con este tema? Que si el miedo a nosotros nos paraliza en ciertas situaciones, nosotros podemos preentrenar a nuestro cerebro y cambiar esa información para que no sea una barrera o una creencia limitante y nos pueda permitir continuar en nuestras vidas. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con el miedo y nuestra educación? Si nosotros hemos tenido o en nuestra familia hubo, por ejemplo, una quiebra, entonces en mi familia puede haber una creencia que montar un negocio es efectivamente muy riesgoso, que hay muchos miedos frente a volver a montar un negocio. Pero eso no quiere decir porque una persona de nuestra familia se haya quebrado, el resto de la familia se quiebre. Pero ya hay una información genéticamente involucrada, mentalmente, y con esas mismas creencias nos educan a nosotros. Entonces, inconscientemente, así no nos lo digan, nosotros crecimos en ese ambiente y cuando queremos crear una empresa, pues tenemos miedo a poder hacer este proyecto realidad. Y así podríamos hablar de diferentes ejemplos. ¿Qué es lo más importante aquí? Que nos demos cuenta que nuestras creencias sí se pueden cambiar y la invitación es que miren y analicen ustedes qué creencias limitantes tienen. Piénselo muy bien y recuerden que siempre la decisión está en nosotros. Hablemos con Peláez. David, muchas gracias. Momento de otra pausa. La nota completa con él la van a poder ver en nuestra página www.canal1.com.co. Pausa, ya venimos. Hablemos con Peláez.
Hablemos con Peláez. La periodista colombiana María Lucía Tarazona, que ahora vive en Estados Unidos, acaba de publicar un libro que será lanzado en la próxima Feria Internacional del Libro de Bogotá, aquí, entre abril y mayo. Va a estar con nosotros y la he invitado para que nos cuente sobre su libro. María Lucía, bienvenida. Adelante. Jorge Hernán, muchas gracias por esta invitación tan especial. El libro consiste en hacer un planteamiento un poco osado y es decirle a la gente que realmente estamos viviendo en una cárcel que nos separa de nuestra verdadera esencia y de nuestra capacidad para conectarnos con lo sagrado y con la existencia misma. Predicamos mucho el derecho a la libertad y nos creemos muy libres, pero Jorge Hernán, usted se sorprendería si yo le dijera que el 97% de la toma de decisiones que hacemos está basada en el miedo, porque estamos en la carrera de la rata tratando de sobrevivir en un mundo muy agreste. Entonces, las decisiones que estamos tomando no surgen de realmente una persona que está consciente y que quiere crear un proyecto de vida consciente, sino la mayoría de las veces surgen por miedo a perder, miedo a tener que mantener un estatus o lo que sea. Entonces el libro viene a desmitificar un poco la cárcel como un concepto físico y más bien a plantear que no se necesitan muros físicos para estar en una cárcel mental. Cuando estamos llenos de condicionamientos culturales, sociales, estamos realmente muy limitados de nuestro máximo potencial. Y eso fue lo que pude experimentar a mis 23 años, cuando accidentalmente pude acceder a estados superiores de conciencia. Y cuando eso sucedió, mis padres, por supuesto, se preocuparon mucho, pensaron que yo estaba teniendo delirios y por un diagnóstico equivocado me llevaron a una clínica de reposo en Bogotá. Y duré ahí 7 días. Bueno, de ese episodio, María Lucía, me imagino que es el inicio de toda esta idea de escribir un libro, pero escribir un libro toma tiempo y me imagino que hay más episodios, personas, anécdotas que usted ha venido sumando para alimentar al final la idea de esta publicación. Cuéntenos como las anécdotas o las historias más importantes alrededor de la cárcel del olvido. Yo diría que todo el libro gira en torno a un relato autobiográfico de un episodio que yo llamo místico, porque realmente, como lo mencionaba ahora, yo no estaba buscando esto. Interiormente yo creo que sí, pero cuando esto sucedió me pasó después de una cirugía de cordales. Hombres con camisas de fuerza en un cuarto diminuto y donde no había ni cómo respirar porque ni siquiera hay vidrios ni ventanas porque están protegiendo a los pacientes a que no se hagan daño a sí mismos con los vidrios. La enfermera tenía supuestamente que estar pendiente de nosotros, pero ella se quedó dormida. Y estos hombres seguían rodeando la camilla mía porque no había un espacio físico que nos delimitara o nos separara. Y eso fue terrible para mí, pero en medio de esa locura, yo empecé a sentir una presencia que nunca había sentido en mi vida. Y esa presencia comenzó a decirme que no me soltara de ella. Y en el momento más terrible, yo empecé a sentir una paz increíble y simplemente esta presencia me empezó a decir que orara. Yo empecé a orar y que no me soltara de ella, que orara y que orara y que orara. Y yo hice, mejor dicho, yo no pude dormir. Hasta que todo el mundo se quedó dormido, yo seguí orando y orando y eso se volvió como una especie de mantra, disco rayado.
y empecé a obtener una fortaleza interior y a sentirme más acompañada que nunca. Sentí inclusive que esta presencia me conocía y que sabía todo de mí. Y por primera vez me sentí en una paz increíble y ahí entendí que eh, esta paz interior no consiste en absolutamente nada de lo que está por fuera de nosotros y que por el contrario está en nuestro interior y que en cualquier momento podemos acceder a ella. Al María día Lucía, siguiente, pero eso que usted está diciendo y que me imagino logró salir rápido porque 7 días pues es poco, pero debe haber mucha gente que no logra salir de los 7 días y se quedan ahí. Es decir, debe haber muchas personas que tienen diagnóstico equivocado. Me imagino que es parte de la denuncia del libro. así es, así es. Efectivamente, lo que tú dices, yo lo experimenté estando dentro de la clínica. Cuando el psiquiatra llegó a entrevistarme, yo ya tenía totalmente los músculos de la mandíbula completamente contraídos y se llama la mandíbula encajada, porque a mí me suministraron una droga que le suministran a todos los pacientes que se llama haloperidol y es una droga psiquiátrica muy, muy antigua. Es increíble que todavía la sigan suministrando. Y yo casi no podía hablar y el señor se dio cuenta, entonces me dijo, estoy dándome cuenta que usted no puede hablar. Y yo, sí, no, a duras penas podía más o menos medio musitar sílabas y él me dice, eso lo que quiere decir es que esta droga usted no la necesita porque esto relaja a un paciente que tiene déficit de algún químico en su cerebro. Usted no debería estar en esta ala. Ya me había hecho un par de preguntas y finalmente me dice, la voy a trasladar a una ala de la clínica donde vienen personas que tienen una crisis emocional. Entonces yo, bueno, descansé, me trasladaron y cuando ya estaba en el otro lado, ya tenía mi propio cuarto, mi propio baño y una enfermera que te asignan para que te cuide. Y hay muchas terapias ocupacionales que, por cierto, no sirven de nada porque cada uno llega por una razón muy específica, ¿sí? Cuando ya pude tener acceso al jardín, yo empecé a tener una conexión muy diferente a la que normalmente he tenido. Empecé a ver los colores fluorescentes, todo estaba exaltado y yo empecé a tener como una especie de comunicación telepática, lo puedo decir, con los árboles, con las piedras. Y ahí empezó un momento de mucho amor que es inexplicable. Y yo no entendía nada de lo que estaba sucediendo, yo solamente estaba maravillada de sentir todo esto. Hoy entiendo que hay ciertos procesos que pueden detonar dimetriltriptamina, que es la conocida DMT o la molécula de Dios que nosotros segregamos cuando una mujer, por ejemplo, está embarazada, en ciertos momentos de placer o también cuando estamos a puertas de irnos o de morir, nosotros para poder, digamos que lidiar con el dolor, liberamos DMT. Pero hay momentos en que la glándula pineal se puede abrir por circunstancias extraordinarias, puede ser un accidente, una operación. Esto después lo estudié en el libro de un psiquiatra checoslovaco que se llama Stanislav Grof, La tormentosa búsqueda del ser, que de hecho lo menciono en el libro, y él habla de estos episodios que son despertares espirituales que están ocurriendo cada vez más en la humanidad, porque parece ser que estamos abriéndonos a un nuevo paradigma y a una nueva forma de conectarnos con la vida y con la existencia. Pero para responder su pregunta, efectivamente encontré gente muy sensible. Por ejemplo, ese primer día que fui al jardín, yo me acuerdo que me encontré con un estudiante de universidad que simplemente estaba haciendo su tesis y que estaba teniendo como estas ideas brillantes y que en un momento dado no pudo
él me dijo, yo no pude quitarle como desconectarme del acelerador, ¿sí? Era como si estuviera manejando un carro y yo creo que él no pudo dormir por 3 días, algo así, y después como que ¿sí? Tuvo, no sé, empezó a escribir muchas cosas y ya después no pudo seguir operando y la familia lo manda a este sitio, eh, pero era una persona que simplemente estaba transitando esa época de la tesis y con ideas seguramente, según lo que entendí, muy buenas. Pero también, por ejemplo, me encontré con una mujer que llevaba 15 años yendo y viniendo, era de una familia muy adinerada y los papás no sabían qué hacer con la depresión de ella. Ella vivía entre muros, niñeras, pero con mucha soledad interior. Y los papás desde chiquita la empezaron a dejar en la Montserrat hasta que eso se volvió pues su modus vivendi, ¿sí? Pero realmente lo que ella necesitaba pues era mucho amor. Entonces yo pienso que la cárcel del olvido también viene a mostrar cómo nosotros como sociedad tratamos de esconder una problemática muy grande con fármacos, con droga, con inclusive la adicción al trabajo, la adicción a la codependencia, a las relaciones, a la tecnología. Yo pienso que ya estamos adictos al celular, no nos hemos dado cuenta y estamos tapando, cubriendo unos vacíos muy grandes, escapando de nosotros mismos em, y creemos que porque manejamos el problema se está tratando de raíz, pero realmente lo que está acabando es un hoyo más profundo, ¿sí? Y por eso pienso que ahorita hay una explosión de terapias alternativas que están concibiendo al ser humano de una manera más holística, porque la psiquiatría y la psicología únicamente están abordando al ser humano desde la mente consciente y el subconsciente, pero se olvidan de que tenemos todo un universo transpersonal, la metaconciencia o la supraconciencia, que esa se alcanza y todos podemos acceder a ella, por ejemplo, a través del mindfulness o de estados meditativos. También mucha gente está explorando con holotrópicos y con muchas plantas medicinales para llegar a estos estados, pero realmente no necesitamos eso porque tenemos el laboratorio químico más potente que es nuestro cerebro. Y pues este libro también viene a recordarle a la gente que cualquier persona puede acceder a este estado de conciencia y que puede sanar traumas, porque también, Jorge Hernán, pienso que somos una sociedad llena de traumas y que lo único que estamos haciendo es tapar en vez de sanar eh, una, eh, una patología que estamos viviendo colectivamente y que se ve a todos los niveles, a nivel mundial, económico, político, social, médico, en fin. María Lucía va a venir a la Feria del Libro, me imagino que tendrá una presentación del libro en Corferias. Cuéntele un poco a los televidentes hacia qué fechas va a estar y las personas que están interesadas ya en adquirir la publicación, dónde la van a poder ver y consultar y hacerle preguntas. Claro que sí, estaremos en un stand. Estoy muy contenta de ser una voz de un grupo de líderes que nos llamamos Letras con Propósito. Somos 11 libros, 12 autores que estamos liderando un movimiento en el cual queremos decirle a la gente que es posible impactar al mundo transformando con ideas, con sabiduría y con la palabra a través del libro.
Estaremos a partir del 25 de abril en la Feria del Libro de Bogotá y bueno, estaremos también teniendo 2 conversatorios para la gente que se quiera unir. En redes sociales también me pueden encontrar con el hashtag La Cárcel del Olvido o también hashtag Filbo 2025 y pues estaré muy feliz de poder conocerlos y para aquellas personas que están buscando conectarse con algo superior, con algo sagrado, para aquellas personas que se han sentido solas, en crisis o de alguna manera han dejado de creer en sí mismas, pues me encantará conocerlas y firmarles personalmente el libro y decirles también que este libro viene a desafiar todo lo que alguna vez pensamos que era imposible. María Lucía, gracias por estar con nosotros en Canal 1. Nos vemos pronto en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. A ti muchas gracias. Nos vemos muy pronto. Chao. Hablemos con Peláez. Mucha suerte con La Cárcel del Olvido, María Lucía. Estaremos viéndonos aquí en la Feria del Libro. Les habló Jorge Hernán Peláez. Todas las notas las pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Espero que tengan un feliz fin de semana y sigan conectados con la programación del Canal 1. Más compañía. Hablemos con Peláez.